Bien, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Eh, ¿Logran escuchar mi voz con claridad, chicos? Por favor, quiero participantes. Sí, profe. ¿Se escucha bien? ¿Claro, preciso? Bien, chicos. Eh, entonces, chicos, vamos a dar inicio eh, al curso de cívica en la semana número 3, ¿ya? Para esta semana vamos a trabajar el tema de eh, la ciudadanía, el régimen político y los partidos políticos. Ya, entonces, vamos a dar inicio, chicos. Bien, chicos. Bien, señores. Eh, Vamos a entender la ciudadanía, chicos, eh, a la mayoría de edad, ¿no? O sea, cumplir los 18 años implica de que eres un ciudadano, ¿ya? Y al tener la ciudadanía, esto significa que vas a adquirir derechos y deberes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa esto? Estos derechos y deberes, ¿de qué tipo pero van a ser? De tipo políticos. ¿Está bien? Entonces, al ser mayoría de edad, vas a adquirir derechos y deberes, pero ¿qué tipo de derechos? Derechos políticos. Ya, obviamente, en un marco de la nación o Estado, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto, chicos? Cuando nosotros hablamos de ciudadanía, entonces nos vamos a diferenciar entre persona y ciudadanía, y un ciudadano, ¿no? A ver, ¿cuál es la diferencia? Una persona puede ser, o incluso si hablamos a nivel de persona, hay dos tipos de persona, ¿verdad? Una persona natural y una persona jurídica, ¿verdad? Cuando hablamos de personas naturales, nos referimos a todos los seres humanos, desde el momento que nacen hasta el día que fallecen, ¿no? Ya desde su nacimiento hasta su muerte, por decirlo. Y cuando hablamos de persona jurídica, incluso hablamos de dos tipos ahí, ¿verdad? De persona jurídica pública y de persona jurídica privada, ¿no? Y con esto hace referencia normalmente a las empresas, ¿verdad? Entonces, con persona podemos decir de que son todos los habitantes de que pertenecen a una nación, un estado, ¿no? Pero todos ellos son ciudadanos, no, ¿verdad? Ciudadano se dice aquella persona que cumple la mayoría de edad, ¿no? En este caso, 18 años. Entonces, a partir de los 18 años a más, se dice que es un ciudadano y va a adquirir derechos y deberes, pero ¿de qué tipo de estos derechos van a ser? De tipo político, ¿no? Ahora, según la Constitución Política, en el artículo 30 de la Constitución dice, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para ser ciudadano, ¿no? Y según el artículo 30 nos dice, primero, que debemos tener la nacionalidad peruana. Y aquí también vamos a aclarar algunos conceptos, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser nación? ¿Qué viene a ser nacionalidad? ¿No? ¿Y qué viene a ser ciudadanía? A ver, quiero participantes, algún chico algún estudiante que tenga claro estas diferencias de nación, nacionalidad y ciudadanía. A ver, chicos, van a tener sus puntos. Vamos, chicos, yo sé que ustedes dominan este tema. ¿Alguien pueden levantar su... Vamos, chicos, algún participante? A ver, Villasana, te escucho.
Villasana Contreras. ¿Está ahí? Bien, chicos. Entonces, no teniendo participación, vamos a aclarar, ¿no? Cuando hablamos de nación, vamos a hablar de que la nación viene a ser un vínculo de tradición histórica, de costumbres, ¿no? Entre los habitantes de un determinado lugar, ¿no? Cuando hablamos de nacionalidad, hablamos de un vínculo jurídico, ¿no? Entre las personas y el Estado, ¿no? Y cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de vínculos políticos, ¿ya? Entonces, estos conceptos tienen que manejarlo con claridad. Entonces, nación viene a ser un vínculo histórico, con costumbres, etcétera, ¿no? Nacionalidad es un vínculo jurídico y la ciudadanía es un vínculo político. Entonces, eso por un lado, ¿no? O sea, ¿cuáles son los requisitos? Entonces, es tener la nacionalidad peruana. ¿Qué más dice? Haber cumplido la mayoría de edad, 18 años, salvo excepción. O sea, puede haber excepciones, ¿no? Como por ejemplo el matrimonio, ¿no? Pero bueno, eso vamos a hablar en otro momento. A ver, ahora, para su ejercicio, ¿a qué hace referencia, chicos, cuando dice para su ejercicio? Aquí hay una aclaración, ¿no? Podemos decir digamos, de Manuel, ya, de un estudiante cualquiera, Manuel y digamos, Judith, ¿no? Digamos que Manuel tiene 25 años y Judith tiene 25 años. ¿Ya? La pregunta es, ¿ambos son ciudadanos? ¿Ambos tienen la ciudadanía? Sí, porque ambos tienen o son mayores de 18 años. Pero acá hay un detalle. Manuel no tiene DNI, mientras que Judith sí tiene DNI. Entonces, para el ejercicio de la ciudadanía, ¿quién no va a ejercer la ciudadanía? El que no tiene DNI, en este caso, Manuel. Pero el que sí tiene DNI, como en el caso de Judith, sí va a poder ejercer la ciudadanía. ¿Ya? Entonces, por eso dice que para su ejercicio requiere inscripción electoral, ¿dónde? En la RENIEC. Y habíamos visto que la RENIEC es un organismo autónomo, ¿no? Creado con la Constitución de 1993. ¿Quién elige al jefe de la RENIEC? La Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta, chicos, hasta ahí? A ver, de que no preguntan, yo pregunto, ¿ya? A ver, Zúñiga Brenda, ¿se encuentra presente? Zúñiga Brenda. A ver, chicos. Eh, Antonio Chuco, ¿te escucho, hijo? ¿Alguna participación? Bien, chicos. Eh, entonces vamos a continuar, ¿ya? Entonces hasta ahí tenemos la ciudadanía. Ahora, también vamos a hablar un poco de los derechos ciudadanos, ¿ya? A ver, ¿cuáles son los derechos ciudadanos? Obviamente nos referimos de tipo políticos que se adquiere a la mayoría de edad, ¿no? Viene a ser, dice, ser elegido y elegir libremente a sus representantes. O sea, también puedes, no sé, no llegas a tener mayoría de edad y puedes decir, no, tal candidato me parece sus propuestas más serias, o yo me vinculo con esa persona, me caracterizo con esa persona, etcétera, ¿no? Entonces, puedes elegir libremente, ¿ya? También tú como ciudadano puedes
postular para un cargo público, ¿no? Puedes postular como un regidor, como un alcalde o qué sé yo, ¿no? Entonces, ese tipo de derecho surge con la mayoría de edad, ¿no? ¿Qué más dice? Derecho al voto, ¿ya? No olvidemos que el voto también es un derecho que tienen los ciudadanos, ¿ya? El sufragio. ¿Qué más tenemos? Dice participación en asuntos públicos. Vamos a hablar dentro de participar en asuntos públicos, tenemos a la participación ciudadana y control ciudadano. Ya no olvidemos que, bueno, esto posterior voy a explicar más detalladamente, ¿ya? Pero no olvidemos que dentro de control ciudadano, por ejemplo, se encuentra esta rendición de cuentas, revocatoria, remoción, ¿no? Entonces, chicos, esos son algunos derechos que tienen los ciudadanos, ¿ya? Ahora, vamos a ver lo que viene a ser en este caso la participación política, ¿no? ¿De qué manera nosotros los ciudadanos podemos participar en la vida política, ¿no? Acá tenemos dos tipos de, dos derechos principales, ¿no? Lo que viene a ser la participación ciudadana y el control ciudadano. Dentro de participación ciudadana tenemos la iniciativa legislativa, iniciativa de reforma constitucional y referéndum. Y dentro de control ciudadano tenemos revocatoria, remoción y rendición de cuentas, ¿ya? Más posterior le voy a explicar detalladamente esto. Ahora, vamos a hablar, chicos, de la suspensión de la ciudadanía. ¿Por qué motivo se puede suspender la ciudadanía? Habíamos dicho que la nacionalidad que era el vínculo jurídico entre las personas o los habitantes en un determinado lugar relacionado con el Estado, no podían perder su nacionalidad, ¿no? En otras palabras, no se puede perder la nacionalidad. Lo que sí puede pasar es la suspensión, ¿no? Sí se puede suspender la nacionalidad. Ahora, en cambio, cuando hablamos de ciudadanía, ¿por qué motivo se puede suspender? Dice, por resolución judicial de interdicción. Aquí tenemos, o sea, cuando una persona, digamos, incapacidad, ¿no? Tiene incapacidad, digamos, retardo mental, pródigo, los toxicómanos, ¿no? Los alcohólicos, los drogadictos. Estas personas se puede suspender su ciudadanía. Tenemos también, dice, con sentencia de pena privativa de la libertad. Ya normalmente a los detenidos, ¿no? A los investigados, a los que tienen prisión preventiva. Entonces, a ellos se les suspende la ciudadanía. Y obviamente al suspender la ciudadanía no pueden tener derechos, ¿no? Porque están suspendidos. También tenemos, dice, por sentencia con inhabilitación de sus derechos políticos. De igual manera, ¿no? Ya no pueden ser elegidos ni ser ni elegidos ni ser ni elegir, ¿no? Formas de ejercicio, chicos. Tenemos de dos tipos, individual y grupal, ¿no? Dentro del individual tenemos el voto, ¿no? Podemos elegir a nuestros representantes, ¿no? A nuestras autoridades, ¿no? Ya sea cada 4 años, cada 5 años, ¿no? Cuando hablamos de elegir cada 4 años, nos referimos a las elecciones regionales, ¿no? Y municipales. Y cuando nos referimos cada 5 años, nos referimos a las elecciones del gobierno central, ¿no? Y cuando habla de voto, también podemos aprobar, ¿no? ¿Qué cosa podemos aprobar? Algunas normas, ¿no? Ahora, de tipo grupal, chicos, tenemos la organización social. Cuando ustedes tienen o pertenecen a una organización social, pueden proponer alternativas. En este caso también pueden denunciar excesos, ya, ya sea en una jurisdicción específica, ¿no? También por otro lado tenemos los partidos políticos, ya que también son derechos de forma grupal, ¿no? Ustedes pueden pertenecer a algunos de ellos libremente, ya, pero para ello tienen que ser mayor de 18 años, ser ciudadanos, y obviamente la finalidad de los partidos políticos, ¿qué cosa es? Buscar el poder, ¿no? Cómo llegar al poder. Formas de ejercicio, chicos. Tenemos acá las
las elecciones nacionales y las elecciones regionales, ¿no? Cuando hablamos de elecciones nacionales, nos referimos a nivel nacional, ¿no? Acá tenemos las presidenciales, las parlamentarias y representantes en el Parlamento andino, ¿no? No olvidemos que los representantes del Parlamento andino nos referimos a los 4 países que lo integran, ¿no? Ya, entonces, a ellos tienen una comisión que van a formar parte del Parlamento andino, ¿ya? Y con gobiernos regionales nos referimos a las regionales y a las municipales, ¿no? Bien, chicos. También por otro lado, chicos, tenemos el proceso electoral, ¿no? Cuando hablamos de proceso electoral a nivel nacional, ya entonces, el proceso electoral a nivel nacional tenemos las presidenciales, las parlamentarias y los representantes del Parlamento andino. En las presidenciales, una vez más, tenemos un presidente elegido de la misma forma y con los mismos requisitos, también a 2 vicepresidentes, ¿no? Como en el caso que el gobierno que estamos llevando actualmente, ¿no? Hemos elegido a un presidente que era el señor PPK, ¿no? Y su primer vicepresidente que era Martín Vizcarra, ¿no? Como el señor PPK renunció, asumió el presidente, el primer vicepresidente, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos, dice? Para ser presidente, peruano de nacimiento, ser mayor de 35 años y gozar de derecho de sufragio. ¿Qué más tenemos? En las parlamentarias tenemos 130 congresistas. Y los requisitos son, ¿no? Peruano de nacimiento, ser mayor de 25 años, gozar de derecho de sufragio. Representantes ante el Parlamento andino. Tenemos 5 titulares y 10 suplentes, ¿no? Y los requisitos para ser parlamentario o formar parte del Parlamento andino son los mismos requisitos para ser congresista, ¿no? Peruano de nacimiento, ser mayor de 25 años, gozar de derecho de sufragio. Teóricamente, señores chicos, nos damos cuenta que los requisitos para ser parlamentario, formar parte o para postular a presidente de la República, los requisitos son muy, muy vagos, ¿no? Muy simples. No olvidemos si comparamos esta legislación ya o los requisitos con otras constituciones, como el caso de Canadá, ¿no? En Canadá, por ejemplo, los requisitos, por ejemplo, para ser presidente o formar parte del Congreso de ese determinado país, no olvidemos que tienen que tener una gran trayectoria, ¿no? No olvidemos que el ministro de Economía de Canadá es el mejor empresario que existe en ese país. Entonces, nos damos cuenta que en el Perú no sucede nada de eso, ¿no? Ahora, el día de las elecciones. De acuerdo a la Constitución Política, chicos, ¿cuándo se celebra el día de elecciones? En el caso de las nacionales, viene a ser el segundo domingo de abril, como el caso del 2021, ¿no? ¿Cuándo va a ser? El 11 de abril, ¿verdad? El 11 de abril del 2021, ¿ya? Entonces, de acuerdo a ley, profesor, ¿puede ser otra fecha? No, de acuerdo a ley, chicos, eso ya está establecido en la Constitución. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo son las elecciones nacionales? Segundo domingo de abril, ¿ya? Y no olvidemos que para ser presidente, no, aquí vamos a exonerar a los congresistas, ¿ah? Solamente para ser presidente de la República tienes que alcanzar el 50% de votos válidos, el 50% más uno, ¿no? Ahora, eso no sucede, ese requisito no se cumple con los congresistas. Los congresistas pueden ganar por 2, por 3, por 5 votos, ¿no? Como el caso de las elecciones regionales. Pero solamente el 50% más uno se cumple para el presidente de la República, ¿no? Por eso existe la segunda vuelta. Y la segunda vuelta se da después de un mes. De acuerdo a ley, es después de un mes, ¿ya? Continuando, chicos. Tenemos ahora a las elecciones o el proceso electoral a nivel regional y local. Ya acá vamos a tener regionales y municipales. Dentro de las regionales
Podemos elegir a gobernadores regionales, al vicegobernador y consejeros regionales, ¿no? Su cargo dura 4 años, mientras que de las nacionales dura 5 años, ¿no? Eh, Gobernadores, ya sabemos, ¿no? Un gobernador, vicegobernador, como el caso de Fernando Orihuela, ¿no? Que ahora asumió lo que viene a ser el gobernador, ¿no? Y consejeros, chicos. De acuerdo a ley, acá también, chicos, ojo, tienen que prestar atención. Consejeros regionales, en el caso de Junín, tenemos 13 consejeros, ¿ya? 13. 3 elegidos acá en Huancayo, ¿no? Huancayo tiene 3 eh, consejeros, ¿no? Huancayo. Los demás provincias como Jauja, La Oroya, eh, Tarma, solo tiene un consejero. Pero en el caso de Chanchamayo, Satipo, ellos sí tienen, Chanchamayo tiene 2 consejeros, ¿no? Y Satipo también tiene 2 consejeros. Pero si en el caso de la población va aumentando, ya también se le puede añadir más consejeros. Ojo, para ser consejero regional, los requisitos no son fuertes, ¿no? Simplemente los consejeros regionales pueden ser mayor de 18 años, incluso sin estudios. Ya, o sea, si ustedes quieren ganar más de una OIT, más de 4.300 soles, ¿no? Pueden postular al consejo regional, ¿no? O hacerte amigos de algún partido político, etcétera, ¿no? Entonces, chicos, eso para tener presente, ¿no? Ahora, los requisitos, dice, para esto, ¿no? Para ser gobernador, etcétera, ¿no? Ser peruano o nacido domiciliar en la región en los últimos 2 años. O sea, si vas a postular, digamos, para presidente regional acá en Junín, mínimo tienes que haber nacido y vivir 2 años acá en Junín, ¿no? Aunque no tanto el haber nacido, ¿no? Porque uno, por ejemplo, un representante de, digamos, de Junín puede servir a Tacna y después de 2 años puede postular en Tacna. Ya, a eso hace referencia, chicos. Ya, y para ser gobernador, los requisitos no son muy fuertes, ser mayor de 25 años y 18 años para los consejeros, ¿no? Como les venía diciendo, ¿no? Y los sueldos de los consejeros también no son nada despreciables, ¿no? Arriba de una OIT, como les vengo diciendo, ¿ya? Y también dice ser ciudadanos en ejercicio y gozar del derecho de sufragio, ¿ya? Ahora, de las elecciones a nivel local, ¿no? En las municipalidades, normalmente nos referimos a las provinciales y a las distritales, ¿no? Tenemos a los alcaldes, los regidores, y no olvidemos, los regidores normalmente son 5, ¿no? Ya también su cargo dura 4 años. ¿Cuáles son los requisitos? Ser peruano y tener DNI, ¿no? Ya les venía diciendo, ¿no? Tienes que ser un ciudadano en ejercicio, ¿ya? Y para tener, ser ciudadano en ejercicio tienes que tener el DNI, ¿ya? ¿Qué más dice? Haber nacido en la localidad o domiciliar en ella los 2 años. Ya, o sea, si tú quieres postular para ser alcalde en una municipalidad de Huancavelica o qué sé yo, tienes que irte a vivir a ese lugar por un periodo no menor a 2 años. Ya, y una vez que vives 2 años, ya puedes postular como alcalde, ¿no? Y tienes que ganarte, obviamente, la confianza del pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué más dice? Extranjero mayor de 18 años con residencia 2 años continuos, excepto fronteras. O sea, un venezolano puede venir acá a Perú y después de vivir 2 años puede postular a ser alcalde. Obviamente que sí, ¿ya? Eso es lo que sucede con las leyes peruanas. Legalmente sí pueden postular, chicos. O sea, la municipalidad de Huancayo puede postular a un venezolano, obviamente que sí. Pero si esta municipalidad estaría en una frontera como con Chile, con Ecuador, con Colombia, con Brasil, en los países con el cual formamos frontera, no puede postular, ¿ya? Pero sí a nivel interno, ¿no? Ahora, de acuerdo a ley, ¿cuándo se lleva estas elecciones? Dice, el primer domingo del mes de octubre.
Entonces, de acuerdo a ley, chicos, cuando se celebra pues, se va a llevar a cabo las elecciones regionales el primer domingo del mes de octubre, ¿no? En este caso, el 2022, ¿no? Segunda vuelta, chicos. La segunda vuelta solamente se cumple para el gobernador, solamente para el gobernador, chicos, ¿ya? Entonces, el gobernador tiene que alcanzar el 30% de votos válidos, el 30% más uno, para ser más específicos, ¿no? El 30% más uno, ¿ya? ¿Y qué pasa si es que llega al 18%, al 20%, al 25%? Normalmente hay segunda vuelta, ya como lo que pasó, ¿no? Entonces, vamos a tener precisos y claros, ¿no, chicos? Entonces, para ser gobernador tienes que alcanzar el 30% de votos válidos, ¿no? El 30% más uno. Bien, chicos, ahora siguiendo, vamos a hablar un poco de la democracia, ¿ya? No olvidemos el creador, el que va a hacer surgir o va a tener esa idea de democracia en antigua Atenas, va a ser Clístenes, ¿no? El padre de la democracia, Clístenes, ¿ya? Eh, Ahora, cuando hablamos de una democracia de los atenienses, chicos, de esa época, no olvidemos que la democracia de esa época era una democracia no como la actualidad, ¿no? Era una democracia directa, pero de alguna manera era una democracia, por decirlo así, autoritaria, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento los que formaban parte de la democracia de Atenas venían a ser los residentes mayores en esa época, ¿no? Mayores de 25 años, 26 años y menores de 50 años, ¿no? Y no olvidemos que a la democracia ateniense no formaban parte las mujeres, ¿no? Las mujeres no formaban parte de la democracia ateniense. Los niños, ¿no? Los forasteros. Entonces, solamente quienes formaban parte de la democracia ateniense, entre el 20 y el 25% de la población de Atenas, ¿no? Porque no olvidemos que en esa época que había guerras, conflictos, las guerras, etcétera, eh, había bastantes forasteros, ¿no? Que viajaban de lugares, les gustaba buscar lugares pacíficos donde no había muchos conflictos, ¿no? Y uno de ellos era Atenas. Y ellos obviamente no formaban parte de la democracia ateniense, ¿ya? Ahora, democracia, ¿qué significa? Demos, etimológicamente viene de demos y kratos, ¿no? Demos, ¿qué significa? Pueblo. Kratos, gobierno, poder, ¿no? Entonces, ¿qué significa etimológicamente democracia? El gobierno o el poder del pueblo, ¿ya? Pero ahí también vamos a aclarar, omitiendo un poco de economía ahí, vamos a decir de que el pueblo, el gobierno eran de los que dirigían, ¿no? O sea, ¿qué es democracia? El poder de la mayoría o de los poderosos, ¿no? De la clase alta de esa época, ¿ya? Entonces ahí también para un poco diferenciar, ¿no? No es ahora, debe decir que todos formamos parte de la democracia, ¿no? No, sino que en esa época la democracia, chicos, de ese momento era una democracia autoritaria, ¿no? Era una democracia que, como les venía diciendo, solamente el 20, el 25% de la población de Atenas formaban parte de la democracia, ¿ya? Entonces, eso para aclarar, chicos. Ahora, definición. ¿Qué es la democracia actualmente? Dice, es una doctrina que establece la participación del pueblo en la toma de decisiones a través de mecanismos jurídicamente establecidos con equidad y justicia. Ya, eso viene a ser actualmente la democracia. ¿Ya? Características de la democracia, chicos. ¿Ya? ¿Cuáles son las características? Vamos a tener, dice, es el gobierno de las mayorías con respecto a la minoría. ¿Ya? La voz del pueblo es la voz de Dios, dice, ¿no? Entonces, ahí tenemos presente eso, ¿no? Entonces, si la mayoría decide que va a ser de esa forma, pues la minoría tiene que someterse a la mayoría, ¿ya? Eso es una democracia. Eh, bueno, seguimos, ¿no?
elecciones libres y transparentes. ¿Qué implica una democracia? Dice, elecciones libres y transparentes, ya que tú puedes elegir libremente a tus representantes, ya que los votos no estén comprados, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también significa vivir en democracia. Tenemos también el pluralismo ideológico y político, ¿no? O sea que tú puedes profesar o formar parte de una organización política o ideológica, ¿no? Puedes tener tu pensamiento ideológico, ¿no? Yo, digamos, yo, por exagerar, ¿no? Yo pienso igual que el representante de tal partido político, ¿no? Y es la mejor solución para nuestro país. Entonces, esa opinión es vivir en democracia. ¿Qué más tenemos? Dice la alternancia en el poder. ¿Ya? La alternancia en el poder cada 4 años o cada 5 años, ¿ya? Dependiendo, ¿no? Tenemos también la presencia del Estado de Derecho, ¿ya? Donde no se vulnera los derechos, ¿no? Donde se respete los derechos de los ciudadanos, ¿no? Ni siquiera de los ciudadanos, sino de las personas o los habitantes de ese lugar. ¿Qué más te dice, no? Solución pacífica de los conflictos, ¿no? Que no necesariamente cuando hay conflictos entre los habitantes y el Estado, eh, que haya el Estado empieza a suprimir, ¿no? O a usar la violencia, ¿no? Sino que tiene que haber una solución pacífica. Eso es vivir en democracia. Igualdad ante la ley, ¿no? Teóricamente sabemos que es así, ¿no? Pero a veces en la vida real, en los hechos reales, esto no sucede de esta forma. ¿Qué más tenemos, chicos? Dice, protección de los derechos humanos, ¿ya? Protección de los derechos humanos, libertad de pensamiento, ¿ya? Tú puedes profesar una religión, hay una libertad, ¿no? Publicidad de los actos de gobierno. Si el gobierno quiere realizar determinadas acciones, tiene que dar a conocer a la población, ¿ya? Y lo más importante, chicos, libertad de prensa. Ya tiene que haber una libertad de prensa, ¿sí? No tiene que estar la prensa no tiene que estar sumisa al gobierno, ¿no? En la vida real, aquí hay bastante que discutir, ¿no? Cuando hablamos de los millones de soles que gasta el gobierno en la prensa, ¿no? Entonces, acá hay muchas cosas que debatir, ¿no? Bien, chicos, vamos a hablar ahora de los tipos de democracia. Tenemos entonces 3 tipos, ¿no? La directa, la indirecta, o también llamada representativa, o la semidirecta, llamada participativa también. Entonces, comencemos con la directa. ¿Qué significa democracia directa? Dice, el gobierno no requiere de intermediarios o representantes. ¿Ya? ¿Qué más dice? Las decisiones se toman por mayoría de votos. También tenemos, esta democracia se practicó en Atenas. Aquí, chicos, ¿no? A nivel mundial, la democracia directa ya no funciona a nivel de países, ¿no? Normalmente la democracia directa es cuando tú te vas a las comunidades, ¿no? A las zonas rurales, y ahí tenemos, eligen así, se reúne todo el pueblo y eligen a sus representantes directos, ¿no? Ahí está presente la democracia directa, ¿ya? Ahora, la democracia indirecta, para empezar, esto fue, digamos, un aporte de los Estados Unidos, ¿no? Que surgió a finales del siglo XVIII, ¿ya? Entonces, ¿qué significa una democracia indirecta? Elegir a nuestros representantes mediante el sufragio universal. O sea, cuando tú eliges mediante votos, ya estás formando parte de una democracia indirecta, ¿ya? ¿Qué más dice? Los representantes ejercen el gobierno en nombre de todos los ciudadanos. Obviamente, al elegir a tu alcalde, al presidente, a los congresistas, ellos tienen que representarnos, ¿no? Y es lo ideal, ¿verdad? Ahora, semidirecta. Acá tenemos la democracia participativa, ¿no? Acá tenemos, dice, es aquella en los cuales se da a través de formas de participación y control ciudadano, ¿ya? El ciudadano participa y fiscaliza a sus autoridades. Ahí está presente el control ciudadano. Ahora vamos a hablar un poco, chicos, de los mecanismos de participación ciudadana. A ver, ¿qué cosa es iniciativa legislativa?
iniciativa de reforma constitucional y referéndum. Ya, acá vamos a tener claro entonces, la iniciativa legislativa viene a ser la facultad que tenemos los ciudadanos para presentar proyectos de ley. No solo los ciudadanos, chicos, ¿ya? También lo puede presentar el presidente, ¿ya? ¿No? Con aprobación del Consejo de Ministros, un congresista, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de los ciudadanos, para que presenten una iniciativa legislativa, tienen que recolectar firmas de la PEN, ¿no? De la población electoral nacional, el 0,3%, ¿ya? ¿Y en qué tema se da la iniciativa legislativa? En cualquier tema o materia, excepto tributos y presupuestos, ¿no? Iniciativa de reforma constitucional, chicos. Aquí vamos a tener, dice, es la facultad mediante el cual los ciudadanos solicitan la reforma total o parcial de la Constitución, ¿ya? Para ello vamos a tener presente que los ciudadanos pueden recolectar firmas de la PEN, ¿no? El 0,3%. ¿Y qué cosa pueden hacer acá, ¿no? ¿Qué pueden cambiar acá? Pueden, pueden cambiar normas, ¿no? Normas con rango de ley, sin rango de ley, etcétera, ¿no? Pero ¿qué cosa no se puede, dice? Aquellos que disminuyan los derechos humanos. Eso también va para la iniciativa legislativa. No se puede cambiar o disminuir los derechos humanos, chicos. ¿Ya? En referéndum, aquí, chicos, vamos a ver, dice, es la consulta a todo el electorado para ratificar o derogar una norma jurídica y otros asuntos. Y entonces, en el referéndum, normalmente, o sea, en iniciativa de reforma constitucional se puede modificar la estructura interna de la constitución política. ¿Me dejo entender? Con referéndum podemos hacer que la constitución cambie o no cambie. Para ello, para cambiar la constitución política, tiene que haber, ¿qué cosa? Un referéndum. Eso tienen que entender ustedes. ¿Ya? Entonces, mediante el referéndum se puede cambiar la constitución política, ya total o parcialmente. Y acá vamos a tener presentes, chicos, para el referéndum, ¿qué requisitos, no? Lo que deben presentar los ciudadanos, el 10% de pena, que te pide más firmas, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué materia pueden trabajar acá, no? ¿En qué temas? La reforma parcial o total de la Constitución, aprobar o desaprobar normas con rango de ley, o también el proceso de descentralización. Ya, o sea, lo que pasó con el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Que quería unificar en varias regiones, ¿no? Etcétera. Pero el referéndum, ¿para qué casos no se da, no? Excepto, ¿qué cosa? Aquellas que disminuyan los derechos humanos, tratados en vigor y normas tributarias. Estos no pueden entrar a referéndum, ¿ya? Ahora tenemos, chicos, los mecanismos de derecho de control ciudadano. Tenemos tres, ¿no? Los principales: revocatoria, remoción y demanda de rendición de cuenta. En revocatoria, chicos, revocatoria dice, mediante ella solicitamos la interrupción del mandato de autoridades elegidas por los ciudadanos. Ejemplo, ¿no? Podemos al gobernador regional, a los alcaldes, ¿no? Ya sea provincial o distrital. Para ello, ¿qué cosa te pide? El 25% del PEG, ¿no? De la población electoral jurisdiccional. O sea, si tú vas a querer revocar, digamos, al alcalde de Chupaca, pues, ¿qué haces? Recolectas firmas, pero solamente de los ciudadanos que pertenecen a Chupaca, ¿no? ¿Ya? Pero ¿cuándo procede esto? No puede ser procesado o revocado en su primer año, en su segundo año, ni en el último año. Solamente procede en el tercer año de gestión. De acuerdo a ley, es tercer año de gestión. Ahora, remoción. Ya, revocatorias son para las autoridades elegidas por los ciudadanos, ¿no? En cambio, remoción son para personas designadas por el gobierno central, o sea, para las personas que tienen el cargo de confianza, ¿no? Como el subprefecto, ¿no? O el director, ¿no? De la DREG, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, si ustedes quieren revocar, digamos, al subprefecto de tu jurisdicción porque no está cumpliendo sus obligaciones, en este caso, ¿qué es? ¿Revocatoria o remoción?
remoción, ¿verdad? Pero si tú quieres, digamos, interrupción de su mandato del alcalde de Chilca, ¿ahí qué procede? Revocatoria, ¿ya? Para remoción se pide un poco más, ¿no? El 50% del peso, ¿no? De la población electoral jurisdiccional, ¿ya? ¿Qué más dice? No procede contra jefes políticos o militares. Tenemos también, chicos, la demanda de rendición de cuentas, ¿ya? ¿Qué es la demanda de rendición de cuentas? Dice, la interpelación a las autoridades respecto a la ejecución del presupuesto y el uso de recursos propios, ¿ya? De acuerdo a, sí, chicos, un alcalde, de acuerdo a ley, tiene la obligación moral de dar, conocimiento a sus ciudadanos en qué se está gastando el tesoro público. Entonces, si un alcalde se niega a hacer eso, porque es de su competencia, ya, ¿qué hacen los ciudadanos? Recolectan firmas, ya no, por la vía legal ya van, ¿no? Recolectan firmas, el 10% del PEC, y obviamente ante la OMPE, ¿no? Y la OMPE ya va a dirigir, entonces ya legalmente ya lo va a hacer, ¿no? Bien, chicos, y por último tenemos los partidos políticos, ¿ya? No olvidemos que los partidos políticos tienen dos finalidades, ¿ya? La primera es la forma de llegar al gobierno, ¿ya? Y ahí se pregunta, ¿no? ¿Cómo llegar al poder? ¿Ya? La forma de llegar al gobierno, sus estrategias, sus tácticas, ¿no? Obviamente ya todos saben, ya, ¿no? Ya conocen, ya. Y por último tenemos debe poseer un programa o plan de gobierno para solucionar los problemas nacionales. O sea, una vez que llega al gobierno, ¿qué hacer estando en el gobierno? ¿Qué hacer estando en el poder? No olvidemos que la gran mayoría de partidos, cuando llegan al poder, no saben qué hacer, ¿no? La gran mayoría no sabe qué hacer llegando al poder. Por eso es que el Perú se encuentra en la situación que nos encontramos, ¿ya? Ahora, algunos partidos, chicos, los más trascendentales, vienen a ser, vamos a decir, el quien fundó el partido político, ¿ya? Por ejemplo, tenemos al primer partido político del Perú, que viene a ser el Partido Civil, ¿no? De 1871. Tenemos el representante, el fundador es Manuel Pardo y Lavalle. ¿A quiénes representa este partido? Dice empresarios, comerciantes y terratenientes. O sea, pertenece o representa a la clase alta de ese entonces, ¿no? De 1871, ¿no? A la clase alta del Perú de ese entonces. El Partido Socialista de 1928, ¿quién es el fundador? José Carlos Mariátegui, la Chira, ¿no? No olvidemos que este partido sí representa a los obreros y gente de clase media, ¿no? Para la clase baja, por decirlo, ¿no? Tenemos también al APRA, ¿no? El APRA, que es fundado en 1924, y la PAP, fundado en 1930, ¿no? Tenemos al representante ahí, a Víctor Raúl Ahí de la Torre, que representa a la clase media y obreros, ¿no? Aunque ya cuando Alan García asumió el poder, ya representó a la clase alta, ¿no? ¿Se acuerdan del dólar MUC, por ejemplo, verdad? Esos 12 apóstoles de Alan García, ¿no? También tenemos, chicos, al Partido de Acción Popular, ¿no? Que fue fundado en 1956 por Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Que pertenece o representa a la clase media, ¿no? No a la clase baja. También tenemos al Partido Popular Cristiano de Luis Bedoya Reyes. ¿Ya? ¿Y a quién representa este Partido Popular Cristiano, fundado en 1966? A la clase media y a la clase alta. Entonces, nos damos cuenta, chicos, que en el Perú la gran mayoría de partidos políticos, ya no son todos, son más, obviamente, la gran mayoría representa a la clase media y a la clase alta. Entonces, nos damos cuenta ahí que hay mucho que analizar, ¿no? Bien, chicos, eso es todo para esta oportunidad. Ya tengo minutos, ya se va a cortar eso. Ya saben, ¿no? Cualquier duda que tengan, me escriben al grupo de WhatsApp o al chat personal y les estaré resolviendo sus dudas. Bien, chicos, tengan un excelente día. Gracias por su atención.